mitigar los efectos económicos y de empleo en el mundo por el COVID-19. Hemos buscado al doctor José Luis de la Cruz, que es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que es una ACE muy importante que, bueno, desde luego analiza todo el tiempo los fenómenos económicos y financieros, y en este momento más que nunca es importante escuchar lo que tengan que decir los expertos, como José Luis. Esta mañana te aprecio mucho que nos tomes la llamada. José Luis, doctor, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué plantea alguien como tú que tiene pues esta posibilidad de analizar el conjunto y nuestra particularidad en México? Bueno, comenzando por esto último, desde mi punto de vista, México sí tiene que prepararse no ante la posibilidad de que su economía retroceda. Me parece que eso va a ser un hecho, porque México llegó con debilidad del 2019. Llegó con debilidad en la parte industrial, en construcción, en manufacturas y en algunas áreas del mercado interno, sobre todo en servicios vinculados justamente con la actividad productiva. Entonces, en ese sentido, me parece que el llamado de la OIT es pertinente, particularmente para México, en el sentido de buscar acciones articuladas, porque en esta ocasión me parece que la política fiscal o la política monetaria solas no van a bastar. Vimos ya lo que aplicó la Reserva Federal, el sistema de la Reserva Federal en días pasados en Estados Unidos, y que no logró contener la caída de sus mercados financieros. Esto es porque hoy el problema no surge de esos mercados bursátiles, surge ya de un problema de salud pública, pero que ya llegó a la actividad productiva real, en donde hay serias expectativas de que habrá una caída significativa en las manufacturas globales. China, por ejemplo, retrocedió 13.5% en el trimestre enero-febrero, y en donde en febrero solo la caída fue todavía mayor. Entonces, en ese sentido, para un país como México, va a ser muy importante que las medidas de preservación del empleo sean la columna vertebral, y esto lo que va a reclamar son medidas fiscales, monetarias, pero también acuerdos entre el gobierno y el sector privado, entre los sindicatos, para que estas medidas de fomento, de financiamiento y de garantizar de que el empleo no se pierda, van a ser esenciales para acotar, pues al final de cuentas, una crisis global que a México lo toma con una economía débil. Vemos medidas que están tomando, por ejemplo, los gigantes, en este caso los Estados Unidos. Son realidades distintas, son circunstancias diferentes, pero al final de cuentas convergen en la idea de que tiene que haber un apuntalamiento importante a la economía, al tema del empleo fundamentalmente, al tema de la posibilidad de las personas a no ver afectados, se va a ver afectado todo, pero digamos para tratar de conservar el mayor equilibrio posible en materia de empleo y de crecimiento, o de menor decrecimiento, como se le quiera ver. Si comparamos, José Luis de la Cruz, al gigante de Estados Unidos con los anuncios de ayer y lo que tú estás planteando para México, ¿qué me dirías? ¿Qué alcance tiene lo que México puede hacer? Que de alguna manera se sube al barco, también lo dijo hace ratito el presidente López Obrador, que él confía en que estas decisiones de los gigantes, en otras palabras, pero básicamente lo que está diciendo es estas decisiones de los gigantes que van a buscar o que están buscando estabilidad, pues obviamente van a tener repercusiones en el planeta, y eso en cierto sentido pues a México desde luego también le impactará en un sentido o en otro. Digamos que el presidente tiene razón en el aspecto de que las medidas de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos pretenden generar estabilidad, sobre todo en la parte financiera, detener la especulación, la incertidumbre bursátil sobre todo, y lo que esto provoca en el tipo de cambio. El detalle es que esas medidas no van a llegar al mercado interno mexicano, no van a acabar repercutiendo en la pequeña, mediana empresa, que es la más vulnerable ante cualquier desaceleración económica, y evidentemente ante las medidas de contención de contagio que en algún momento se van a aplicar en nuestro país. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que México debe de empezar a trabajar en un programa propio, en un programa que contemple lo que acaba de suceder entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, y un cierre parcial de los movimientos que llamaron no sean necesarios, en donde se preserva el comercio internacional, pero en donde evidentemente temas como el turismo se van a ver afectados, y en donde muy probablemente en algún momento Estados Unidos va a voltear al sur.
Entonces, México debe prepararse desde ese escenario internacional hasta el hecho de garantizar medidas de gasto de gobierno, de inversión pública, de las propias inversiones privadas, permitan que nuestra economía doméstica siga funcionando, porque yo reitero, el detalle aquí es que mientras Estados Unidos llega después de crecer durante 5 años de forma robusta, en nuestro país no, y en donde las medidas fiscales y monetarias, el alcance que tiene el gobierno mexicano es mucho más limitado que el que puede tener Estados Unidos, y por eso en esta ocasión me parece que necesita generar un acuerdo nacional entre el sector público en sus 3 niveles de gobierno, el sector privado, los sindicatos, en donde la columna vertebral sea lo que la OIT señala, la preservación del empleo, y a partir de ahí generar medidas muy específicas para garantizar que ello ocurra. Pues José Luis de la Cruz, no perdamos la comunicación, es muy importante seguir muy de cerca, ahora sí que minuto a minuto, lo que está ocurriendo en el mundo y en México, pues por obvias razones. Así que te agradezco que estés aquí esta mañana y te pido que no perdamos la comunicación para seguir analizando en materia económica, financiera y de lo que vaya ocurriendo, en los momentos que van a ir ocurriendo las cosas, porque esto evidentemente tiene una ruta inevitable para el mundo y para México en función de lo que se está viendo pasar enfrente de nosotros. Así que, José Luis, doctor, gracias por tomar la llamada y seguiremos en comunicación. Gracias por la invitación, muy buen día. Igualmente, gracias y buenos días. Pues sí, es la circunstancia obliga a acciones coordinadas, la circunstancia obliga a acciones